Buenos días a todas y a todos. La Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contamos con la presencia del magistrado Adín Antonio de León Gálvez con el tema ¿Qué es la justicia intercultural? De León Gálvez es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo la especialidad en Políticas Públicas y Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Tiene una larga trayectoria profesional de más de 30 años al servicio del Poder Judicial de la Federación, ocupando cargos de la carrera judicial en materias electoral y laboral. Durante 9 años fue magistrado en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral, donde impartió justicia con perspectiva intercultural en el sureste del país. Ahí residen el mayor número de integrantes de pueblos y comunidades indígenas de México. Una de sus grandes pasiones es la docencia. Durante 15 años ha impartido clases de Derecho Electoral, Derecho Laboral y Amparo en su alma mater, la máxima casa de estudios. Actualmente, como magistrado federal, integra el primer tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo. En su tiempo libre, le gusta escuchar música, toca el piano, la guitarra y asiste a conciertos. Disfruta de patinar, viajar y es cliente frecuente de las salas cinematográficas. Le damos la bienvenida al magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Hola. ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia intercultural? Hay que recordar un pequeño dato. En nuestro país, según el censo del año 2020, habitamos casi 26 millones de habitantes o ciudadanos. De esos 126 millones de habitantes, 23.5 millones se autoescriben como indígenas. Esto significa que casi el 20% de la población en nuestro país tienen una referencia o una identidad a las comunidades, pueblos y comunidades indígenas. Ese es el tamaño del tema del que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque históricamente, precisamente, a este grupo, a este sector de la sociedad, se le ha discriminado, se le ha dejado a un lado, al margen de los grandes temas de la política nacional. Y en materia de justicia, también lamentablemente han sido objeto de muchos tratos de discriminación que les hacen a un lado en el ejercicio y en la defensa de sus derechos. Primero que nada, si ustedes me lo permiten, considero muy importante decirles qué es la interculturalidad. La interculturalidad es la coexistencia en un mismo territorio de diversas culturas. La interculturalidad permite precisamente esta fusión de las culturas, permite el reconocimiento de las diferencias que hagan posible una adecuada convivencia. Y al hablar del reconocimiento y respeto de las diferencias, precisamente nos tenemos que enfocar en establecer cuáles son las asimetrías que existen. Desde luego, en la sociedad y los integrantes de pueblos y comunidades indígenas son objeto de grandes asimetrías, de grandes diferencias, de muchas discriminaciones. Y por eso, precisamente, hablar de la interculturalidad nos lleva al plano de convivencia entre distintas culturas, donde haya un pleno respeto a las formas de organización, a la manera como ven la vida, a lo que se le llama la cosmovisión, a sus tradiciones, y esto precisamente integrarlo para que haya la posibilidad de existencia de una diversidad en una sociedad. De manera tal que cuando hablamos de justicia intercultural, pues nos lleva necesariamente a los jueces la obligación de respetar totalmente los contextos en los que se desarrolla una determinada comunidad. Un integrante de un pueblo, una comunidad indígena, o de incluso una comunidad afroamericana o afromexicana, precisamente tiene atrás toda una cosmovisión, toda una forma de ver la vida, una organización de estos pueblos y comunidades, y desde luego precisamente al momento de impartir justicia tenemos que ser muy cuidadosos en delimitar muy claramente
estas diferencias. La justicia, desde luego, nos lleva a un plano de igualdad a todos los ciudadanos. Sin embargo, tratándose de un grupo que se encuentra en una asimetría, en una circunstancia económica, política, social diversa, pues esto también nos obliga a ser muy cuidadosos, de manera tal que la manera como impartimos justicia permita lograr esa igualdad con pleno respeto a su autodeterminación, porque también el respeto de la interculturalidad nos lleva a ser respetuosos de las formas como ellos históricamente y a través de todas las tradiciones ven el mundo, se organizan y cómo llevan a cabo precisamente la manera de dirigir o de designar a quienes los van a gobernar. Entonces, cuando hablamos de esta justicia, de este enfoque de interculturalidad, pues necesariamente nos pone en un momento en el que nosotros como juzgadores tenemos que ser muy respetuosos de esas tradiciones. Y lo vamos a ver de una manera muy esquemática en estos minutos y en esta charla que tengo oportunidad de darles a ustedes. Bueno, la idea de la interculturalidad pues es relativamente nueva. Si tomamos en cuenta que en el año del 89, previo a la década de los 90, México suscribió el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente habla del respeto a los pueblos y comunidades indígenas. Posteriormente, viene una tradición a nivel de Latinoamérica en donde se busca el reconocimiento de estos integrantes de pueblos y comunidades indígenas. En el año de 2002, hay un primer intento de integrar al artículo 2 de la Constitución la noción de que México tiene una composición pluricultural. Diversas culturas coinciden en el territorio nacional. Sin embargo, esa reforma ahí se quedó. No hubo ninguna regulación como actualmente la conocemos. Esto provocó que también parte de las razones de los movimientos zapatistas, como el del 94, que culminó en los acuerdos de San Andrés del 96, precisamente obligaran al Estado mexicano a regular la materia intercultural, a regular el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, a garantizar precisamente la manera como ellos se van a organizar y van a elegir a sus propias autoridades. A eso nos lleva precisamente la idea de la interculturalidad. El estado de Oaxaca es un ejemplo muy claro de esta interculturalidad. No hay que olvidar que el estado de Oaxaca tiene una composición de 570 municipios, de los cuales a partir del año 1995 se genera la posibilidad de que ellos elijan a sus propias autoridades municipales. De 570 municipios que hay en el estado de Oaxaca, 417 llevan sus elecciones a través de sus usos y costumbres, hoy también llamados por la Constitución sistemas normativos internos. Y el resto de los municipios llevan sus elecciones a través de sus sistemas de partidos políticos, como también todos nosotros los hemos llevado a cabo. Pero bueno, precisamente este enfoque de interculturalidad nos obliga a conocer todas las realidades, todos los contextos y sobre todo la manera como se organizan estos pueblos y comunidades indígenas para la organización, su organización interna y desde luego para la elección de sus autoridades. Y aquí tenemos una amplia gama de posibilidades, de circunstancias. Déjenme decirles que, por ejemplo, siguiendo sus usos y costumbres, hay municipios que todavía ocupan el sistema de las asambleas, voto a mano alzada, voto todavía en urna, voto en donde se paran los candidatos en un determinado lugar y los ciudadanos se van formando enfrente de ellos y a partir de ahí se van sacando los resultados de las votaciones. Esas son las modalidades del voto, pero también hay muchas circunstancias que han llevado precisamente a poner un énfasis muy especial al momento de las necesidades de justicia de quienes integran estos pueblos y comunidades indígenas. Hay dos aspectos que guían fundamentalmente la justicia intercultural: la igualdad de los integrantes de estos pueblos y comunidades indígenas y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Es muy común que al momento en que un juez se presenta o se le presenta un conflicto donde están involucrados pueblos y comunidades indígenas o integrantes de estos pueblos, es muy común que siempre va a haber un
un conflicto entre los derechos de la comunidad, entre la libre autodeterminación y los derechos individuales. Imagínense ustedes, hay municipios en donde solamente han permitido votar a quienes integran la cabecera municipal. A las agencias no los permiten votar. Entonces eso habla de que a nivel municipal hay municipios que permitían un voto solo para ciudadanos de primera, por decir de alguna forma, quienes estaban en las cabeceras, o ciudadanos de segunda eran excluidos. La presencia de mujeres en estos sistemas de votación difícilmente se podía dar, porque aquí se daban aspectos de interseccionalidad. No nada más había una discriminación por el hecho de ser mujer, también había una discriminación que se acumulaba por el hecho de ser indígenas, y a partir de ahí se veían limitados sus accesos a los ejercicios de las funciones públicas. Otro de los elementos que también hay que considerar en este tipo de circunstancias o de elecciones es la forma como se organizan al interior de los municipios. Hay municipios donde se establecen los sistemas de cargo, en donde para poder formar parte de las autoridades municipales tienes que llevar a cabo una serie de funciones para la comunidad, y eso es lo que te va dando precisamente el ejercicio de estas funciones de cargo, como el tequio, que le llaman en algunos municipios de comunidades indígenas. El llevar a cabo el tequio e ir cumpliendo con las labores de la comunidad te permite precisamente estar en mejores posibilidades de acceder a los cargos municipales. Muchas veces esta manera como se lleva a cabo el sistema de cargo puede considerarse que es violatorio de derechos humanos. Los conflictos en materia de interculturalidad, tratándose de la organización de los procesos electorales internos o de la renovación de autoridades municipales, surgieron a partir de 1999. Hay un caso que es emblemático en la justicia electoral, que da precisamente pauta a la interculturalidad con el enfoque en el que se resuelve, que es un caso de un municipio que se llama Tlacolulita. En 1999, ciudadanos dijeron, ¿sabes qué? Estamos en contra de los resultados de esta elección municipal porque formamos parte de una agencia municipal. No estamos en la cabecera municipal, estamos en la periferia y no nos dejaron votar. Pese a que era una votación a mano alzada, donde estaban todos en la asamblea y ahí estábamos presentes, no nos dejaron votar. Este asunto implica un parteaguas en la justicia electoral con perspectiva intercultural, porque fue la primera vez que un tribunal electoral se vio frente a la necesidad de justicia de integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Y a partir de ahí surge precisamente una serie de criterios que buscan precisamente acercar a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas a la justicia. Grandes temas se han debatido en torno a esta justicia intercultural. Uno de ellos, fundamental, la universalidad del sufragio. No olvidemos que el artículo 116 de la Constitución nos habla de que las autoridades deben garantizar que la renovación de las autoridades, entre ellos las municipales, se tiene que hacer con respeto al sufragio libre y equitativo. Pues si no todos los ciudadanos tienen acceso a ese sufragio, ya sea para ser votados o para votar, pues ahí tendremos problemas de discriminación y afectación a los derechos. En consecuencia, precisamente a partir de este asunto del 99, surge la necesidad de buscar la protección a los derechos humanos y en este caso, en materia de renovación de autoridades municipales, a garantizar la universalidad del sufragio. Insisto, el respeto a la interculturalidad nos lleva a conocer las realidades que imperan en cada una de estas comunidades indígenas. Estamos hablando de poco más de 23 millones de ciudadanos. La gran mayoría de estos pueblos y comunidades indígenas se despliegan en el sureste del país y cada uno de estos municipios tiene prácticas muy específicas. La manera como ven su territorio, como ven el tema religioso, como ven su configuración interna, cambia de municipios a municipios. Imagínense, déjenme darles un ejemplo. En el estado de Oaxaca puede haber un municipio en donde se permita que las mujeres, además de votar, puedan ser votadas para los cargos municipales. Pero puede haber el municipio vecino en donde las mujeres tienen prohibido participar, en donde lo hacen a través de sus esposos. O en alguna ocasión me tocó conocer de un caso en donde una chica que se estaba inconformando por los resultados de una elección, fundamentalmente porque a ella no le permitían
ser candidata, pues resulta que fue tal la presión o tal fue la manera como ven ellos esta organización, que mandaron a llamar al abuelo para que enfrente del Palacio Municipal la agarraran a fuetazos para que no tuviera la posibilidad de expresarse y menos de querer ser candidata, quitarles esas ideas en pocas palabras. Entonces, como pueden ver, un municipio vecino tiene presidentas municipales electas por sus usos y costumbres y puede haber el de al lado que ni siquiera permitan la libre expresión de estas ideas políticas. Así es la diversidad. Y por eso, como juzgadores, tenemos la obligación, antes de conocer un asunto de esta naturaleza, de informarnos, de verificar si efectivamente quien está pidiendo justicia es un integrante de un pueblo y comunidad indígena. Para eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una serie de criterios muy interesantes en materia precisamente de autoadscripción indígena. La Corte ha señalado que la autoadscripción indígena es la identidad que tiene una persona con un pueblo o comunidad indígena. Y esta autoadscripción no está sujeta a prueba. Basta con que alguien diga, yo soy integrante de tal comunidad, para que se le dé un trato con enfoque intercultural. Entonces, aquí es donde empieza precisamente el tema de la justicia con esta perspectiva. Los jueces no podemos ser personas que resolvamos solo con los elementos que hay en el escritorio. Es importante que antes de resolver un asunto donde esté involucrado un integrante de pueblos y comunidades indígenas, conozcamos cuáles son los contextos. Una vez determinado que hay autoadscripción y que está legitimado para impugnar, necesitamos conocer los contextos en los que se desarrolla esa comunidad. No podemos resolver a ciegas un asunto sin conocer cuáles son las reglas, cuáles son los usos y costumbres, y de manera tal pues podríamos, a partir de que lo conozcamos, poder impartir justicia precisa y adecuada. Aquí no se puede dar un trato igual a todos. ¿Por qué? Porque la diversidad que existe en esta forma de organizarse internamente, de acuerdo a su cosmovisión, es muy diferente. Será un trato distinto en el caso donde ya se permita votar a mujeres, al de aquel donde a las mujeres se les prohíba siquiera votar o participar. Por eso es importante conocerlo. Y a la hora de impartir justicia con perspectiva intercultural, cobran mucha importancia los protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene dos protocolos muy importantes, los invito a revisarlos. Uno de ellos es precisamente el protocolo para juzgar asuntos con perspectiva intercultural para integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Posteriormente hubo una reforma al artículo 2 constitucional, donde se incorpora un apartado C que habla también de integrantes de pueblos afroamericanos o afromexicanos. Entonces también hay un protocolo que tiene las mismas características, que apoya muchísimo y ayuda precisamente a resolver este tipo de asuntos. ¿Qué es lo importante aquí? Ya que sabemos que es un integrante de una comunidad indígena, entra un halo de protección muy especial. Nos obliga a conocer sus realidades y a partir de sus realidades poder resolver. Imagínense ustedes, puede haber un caso donde se establezca que para presentar una demanda hay un plazo de 4 días a partir de que se conoce el acto. Imagínense ustedes una comunidad que está en los límites del estado de Puebla y Oaxaca y Veracruz, en la parte alta de la montaña, donde le dicen, tú tienes 4 días para presentar una demanda a partir de que conoces el acto. Para empezar, esa comunidad está a 15 horas de la capital del estado de Oaxaca. 2, en esa comunidad se escucha solo una estación de radio, pero es del estado de Puebla, ni siquiera es del estado de Oaxaca. El 80% de las personas que viven en ese lugar no hablan el español. Y el periódico oficial del estado jamás llega a esa comunidad. ¿Cómo le vamos a exigir a un integrante de ese pueblo y comunidad indígenas en esas circunstancias que a partir de 4 días de que se emite un acto y se da a conocer una resolución de un Congreso del Estado, pueda impugnarlo? Realmente ahí es donde entramos precisamente de lleno a la necesidad de aplicar el enfoque intercultural. Hay que acercarnos a las realidades. No podemos decirle, oye, presentaste la demanda fuera de los 4 días, se desecha por extemporánea, sin conocer esta realidad. Un acuerdo de un congreso que determina un ganador en una elección municipal, imagínense ustedes cuántos días va a tardar para llegar a esta comunidad.
y que estos ciudadanos de esta comunidad digan no estamos conformes con este resultado porque hubieron diversas violaciones y diversas afectaciones al sufragio. El día que llegue, pues ya pasaron varios meses, el día que lo conozcan, y entonces no podemos decir con el rigorismo que podemos aplicar para otros casos, decir, ¿qué crees, amigo? Tu demanda es extemporánea. ¿Por qué? Porque no la presentaste dentro de los 4 días. Ahora imagínense ustedes que llega un escrito, es una hojita en donde pues, no tiene el formalismo de una demanda que aprendemos en todas las universidades. La demanda debe contener proemio, capítulo de prestaciones, hechos, petitorios, tal. Imagínense ustedes que llega una demanda en una hojita sucia de tanto pasar de mano en mano, donde digan nos afecta porque no estamos de acuerdo con que no hayan elecciones en este municipio o porque no nos permitieron votar por nuestras autoridades. Muchas veces, a partir de esos elementos, y de hecho hay un asunto, un claro asunto en el año 2007 de Tanetse de Zaragoza, Oaxaca, donde precisamente el Tribunal Electoral estableció, también acorde a muchos de los criterios de la Suprema Corte de Justicia, el hecho de que en tratándose de comunidades indígenas tiene que haber una suplencia de la deficiencia de la queja total. Basta con que en un escrito nos digan, no nos permitieron votar y por eso no estamos conformes con el Estado, para que echemos a andar precisamente el aparato jurisdiccional y impartamos justicia con este enfoque intercultural. Es la única forma como podemos equilibrar estas situaciones asimétricas en las que viven estos integrantes de pueblos comunidades indígenas. Tenemos también otros casos derivados de la realidad y de la convivencia entre distintas culturas. Imagínense ustedes, hay un municipio en el estado de Oaxaca que está muy cerca de la capital, una zona conurbada, donde las autoridades tradicionales y los integrantes de la comunidad indígena hoy en día pueden ser 3,000 personas. Pero resulta que en ese municipio llegaron y construyeron plantas automotrices, empresas, fábricas, prácticamente todas las agencias de autos que venden los vehículos para los ciudadanos del estado de Oaxaca están en ese municipio. ¿Esto qué ha provocado? Que mucha gente que no es originaria se vuelva residente en esas comunidades. Entonces, de repente, si pueden haber 3,000 ciudadanos que son originarios, resulta que hoy en día hay 15,000 personas que derivado de este crecimiento económico, pues ya radican en ese municipio. Pero es un municipio que se autoascribe como indígena y que tiene sus usos y costumbres muy definidos para la renovación de las autoridades. Pero son 3,000 ciudadanos. Entonces, estos 3,000 ciudadanos siempre van a exigir el respeto a sus tradiciones y que quien pueda ser el gobernante en ese municipio sea integrante de la comunidad originaria. Esto excluye la posibilidad de que todos los residentes que llegaron puedan ser parte de las autoridades. Pero entonces, ¿qué viene a pasar? Que aquellos que llegaron a vivir ahí y que pagan sus impuestos y todo y que son sujetos de las decisiones de la autoridad municipal, pues también dicen, oye, pues yo estoy pagando mis impuestos, soy un ciudadano, la Constitución dice que tenemos que respetar el derecho a ser votados, pues yo quiero ser parte de las autoridades de este municipio. Entonces hay un choque cultural ahí muy importante, porque los integrantes originarios que están desde antes de la colonia en ese municipio, en ese territorio, acuérdense que ustedes que el territorio es parte fundamental de la cosmovisión de las comunidades indígenas, pues ellos siempre van a exigir que sean ellos los que puedan que puedan gobernar ese municipio. Pero el crecimiento económico obliga a este tipo de conflictos. Pues bueno, amigos, amigas, si nosotros a la hora de juzgar este tipo de asuntos no lo vemos con esta perspectiva intercultural, corremos riesgo de no impartir una justicia adecuada para este grupo de integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Y para hablar de justicia adecuada, pues necesariamente tenemos que conocer las realidades que se viven, tenemos que suplir la deficiencia de la queja en todo momento, tenemos que flexibilizar las normas procesales y a partir de ahí entonces ya resolver los contextos que se nos presentan. Siempre juzgar con perspectiva intercultural nos lleva a conciliar la libre autodeterminación de cada pueblo y comunidad indígena frente a la posible violación a los derechos humanos, a la equidad,
al derecho al sufragio. Y ahí es donde precisamente los protocolos para juzgar con perspectiva intercultural apoyan en gran medida. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en donde quienes son parte de nuestros juicios no hablan la lengua. Entonces se tiene que buscar la posibilidad de proporcionar un intérprete para que haya una adecuada defensa de quienes están participando en este proceso. Además, no olvidemos que en nuestro país se hablan 69 lenguas, 68 indígenas, más aparte el español. Entonces, las diversidades en las formas de las lenguas también obliga precisamente a tener contacto con las autoridades que se encargan de eso. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas aporta una cantidad muy importante de especialistas y de personas que nos pueden auxiliar en la traducción o ser intérpretes de integrantes de comunidades indígenas. Los protocolos hablan de que no puede haber justicia para alguien integrante de una comunidad indígena si no tiene alguien que lo asesore y sea su intérprete en un proceso judicial. Si no hay una forma de que se puedan traducir a su lengua las resoluciones o las determinaciones. De lo contrario, estaríamos afectando precisamente un debido proceso. Y por eso es que también es importante tomar en consideración estos aspectos. Si hay una comunidad donde el 80% de las personas hablan su lengua y no hablan el español, el juzgador, para efectos de resolver y hacer cumplir una determinación, pues tiene que tomar las medidas adecuadas para la debida traducción de las sentencias. Y no solo la traducción, porque no se garantiza que llegue una sentencia a una comunidad indígena. En las comunidades indígenas generalmente hay estaciones de radio comunitarias, se utiliza mucho el servicio de perifoneo. Entonces el juez tiene que ser sensible a estas realidades y hacer los arreglos necesarios para que pueda a través del perifoneo traducirse una sentencia y darse a conocer a la ciudadanía, para que se utilicen las radios comunitarias. Y esto permita precisamente hacer llegar los resultados y los efectos de una determinación a estos integrantes. En suma, como pueden ver, el juzgar con perspectiva intercultural lleva una responsabilidad muy importante para todo juzgador. De lo contrario, no estamos precisamente cumpliendo con la finalidad de la interculturalidad, que es la convivencia entre distintas culturas en un mismo territorio. Y para que haya esa convivencia tiene que haber un respeto total a las formas de organización, a las formas económicas de manejar, de tener el contexto de la vida, a la cosmovisión, a la forma de ver el mundo, y a partir de ahí, precisamente lograr esa diversidad. En la medida en que un juzgador pueda contribuir impartiendo justicia eficaz para un integrante de comunidad indígena, en esa medida puede haber un respeto total a la interculturalidad. No es un asunto menor. Estamos hablando de 23.4 millones de personas que se autoascriben como integrantes de una comunidad indígena, y de ahí que sí el compromiso es mayor. Insisto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido muchos criterios que tienen que ver con justicia con perspectiva intercultural. Hay un protocolo que es una regla y es un oriente muy claro para quien juzga este tipo de asuntos. Y ahí es donde precisamente estamos en esta posibilidad de platicar y sobre todo de sensibilizarnos de que siempre que estemos, porque aquí yo advierto posibles juzgadores, posibles operadores jurídicos, y que siempre en cualquier momento de su trayectoria profesional van a tener la posibilidad de enfrentar o conocer o resolver un asunto donde una de las partes sea integrante de una comunidad indígena. Y a partir de ahí tendrán esa necesidad de aplicar este enfoque, multicultural o intercultural, mejor dicho. Ese es precisamente lo que estamos platicando aquí en este caso. Desde luego hay aspectos también muy importantes como el respeto a los derechos humanos. Ya les comentaba el caso de esta chica a la cual, pues por expresar su inconformidad con la forma como se elegían a las autoridades, pues tuvo incluso esta afectación a su integridad física. Imagínense, le llaman al abuelo y le dicen, oye, tu hija está haciendo todo esto y esto es contrario a nuestra sociedad, así es que aplica el correctivo correspondiente. Y la tratan de esa manera. Nosotros también, en ese caso, lo primero que tuvimos que hacer
en una protección a los derechos humanos era establecer medidas de protección para esta chica, que además se atrevió a presentar una demanda en contra de esa determinación. Y nosotros, como juzgadores, sí, aplicando este test de protección en materia de derechos humanos, tuvimos que obligar a las autoridades del municipio a establecer una serie de medidas de protección de la integridad de esta persona, a garantizar que durante el tiempo que se llevara a cabo el procedimiento hubiera una sensibilización para las autoridades y desde luego, como estaba en peligro la integridad física de esta chica, pues se tuvieron que establecer una serie de medidas en ese sentido. Medidas que además tuvieron que ser posteriores al juicio. No nada más íbamos a resolver esta situación y después ya dejarla ahora sí que expuesta a esta violencia que estaba sufriendo. Entonces, ahí es donde precisamente también tenemos que abarcar estos elementos. Uno de los aspectos medulares y que fue en materia de la reforma al artículo 2 de la Constitución es el hecho de que en este respeto a la autodeterminación de comunidades indígenas también se debe respetar los derechos de las mujeres frente a los varones. Y entonces entramos también en una autopista enorme de casos y de circunstancias porque precisamente aparte de garantizar el acceso al voto, también se tenía que garantizar el respeto a la paridad en el caso de las designaciones o de los cargos municipales y desde luego el respeto al acceso de todas las mujeres a estos cargos. Y ahí nos llevó precisamente a otros elementos, como platicaba, a una suma de violaciones o una suma de discriminaciones, porque no nada más era el caso de que era una mujer indígena, se agregaba también otra discriminación, mujer. Y a partir de ahí, pues también los criterios de los tribunales en materia de justicia con perspectiva intercultural, además de buscar respetar el derecho a la igualdad, en este caso en el acceso a los cargos, pues también se tenía que respetar el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, sin importar que estos hombres y estas mujeres provenían o eran integrantes de un pueblo y comunidad indígena. Insisto, siempre el juzgador tiene que estar atento a esas realidades, pero sobre todo a los contextos. En los pueblos y comunidades indígenas, pues, con la gran diversidad que puede haber, pues también hay circunstancias en donde las mujeres han tenido prohibido este acceso. Y a partir de ahí se ha tenido, como se dice vulgarmente, a golpe de sentencia, que ir matizando, que ir haciendo pues eficaz la convivencia entre el respeto a estos derechos. Desde luego, quienes ostentan, hombres que han ostentado estos cargos, pues han tenido un rechazo total al acceso a las mujeres a las funciones públicas y han tratado de evitarlo al máximo, de diversas formas. Incluso a partir de la autoascripción de género, pues hemos tenido casos, y seguramente ustedes conocieron casos, de personas que se autoescriben a un género diferente con tal de que se respete la paridad. Hay un caso muy famoso de los mujes, en donde precisamente hombres, y siguiendo una tradición cultural en el estado de Oaxaca, en una determinada comunidad, en donde los mujes son personas que se autoescriben a un género distinto, que tienen una orientación sexual distinta y que son sujetos de varios derechos y obligaciones. Pues en este caso, a varios hombres que estaban a punto de terminar su cargo y que sabían que era inminente el hecho de una nueva elección con perspectiva de género, en donde hubiera paridad, pues de repente dijeron, pues vamos a autoascribirnos a un género diferente, y a partir de ahí, obviamente, pues esto se llevó a tribunales y se tuvo que llegar a la posibilidad de ver si realmente era legítima esta autoascripción o no. La autoascripción no está sujeta a prueba, ni la de intercultural o indígena, y desde luego la de género tampoco. Pero cuando hay duda en cuanto al motivo por el cual lo estás haciendo, como es permanecer en el ejercicio de un cargo que de entrada debe corresponder a una mujer, ya quien decide autoascribirse a un género distinto con tal de mantenerse en este cargo, pues nos lleva a consideraciones distintas. Insisto, amigas, amigos, es importante en este
tipo de asuntos, conocer los contextos, conocer las realidades y desde luego siempre buscar el enfoque del respeto a la igualdad y a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Incluyo también, porque ya hay reforma posterior, a los integrantes de pueblos afro-mexicanos o afroamericanos. Este es el enfoque del cual he venido a platicarles. No es un asunto menor a partir de la cantidad del porcentaje de población de estos pueblos y comunidades indígenas. Les agradezco muchísimo su atención.